En el programa de hoy vamos a hablar de la universidad y la perspectiva de género. De qué modo la UNL trabaja para aportar a un mundo más justo para mujeres y personas de la diversidad sexual y de qué forma esto contribuye a un desarrollo sostenible. Para eso vamos a charlar con Paula Espina. Ella es abogada feminista recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y es directora del Observatorio de Violencias de Género de dicha facultad. A ver, Paula, sos abogada y estás especializada en cuestiones de género. Contanos un poco, como para arrancar, ¿por qué decidiste estudiar abogacía y qué te fue llevando a especializarte y adentrarte en cuestiones de género? Bueno, en primer lugar, voy a empezar siendo tal vez un poco disruptiva, ¿no? Con cómo por ahí se piensan, ¿no? los inicios. Yo creo que primero fui feminista y primero, tuve siempre como una gran sensibilidad y compromiso e interés con las cuestiones de género. Y después creo que me fui como siendo y haciendo, digamos, abogada y entendiendo también al derecho para una herramienta en ese sentido. Tuve la fortuna, la oportunidad, ¿no? de tener una madre feminista. Ella, cuando yo era muy chiquita, tenía un programa de radio que se llamaba Mujeres de Fin de Siglo, que era en el ET10, ¿no? Y bueno, y recuerdo, por ejemplo, que desde muy chica, habré tenido, no sé, 6, 7 años, yo la acompañaba a todos los programas, ¿no? Donde se trataban temas como el aborto, como mujeres privadas de libertad, como violencia, y hablando, hace 30 años atrás, ¿no? Cuando estos temas todavía no se tocaban. Entonces, bueno, eso yo siempre digo que para mí fue como mi primer, digamos, espacio de formación. Y además, bueno, creo que las mujeres a lo largo, digamos, de toda nuestra vida y en todos los ámbitos hemos experimentado, ¿no? Cuestiones de violencias, y la verdad que yo siempre tuve mucha conciencia de eso. Entonces creo que fue como al revés, ¿no? Como que tenía, ¿no? Un montón de inquietudes, de cuestiones que me movilizaban, que me interesaba transformar. Siempre, aparte, fui de tener como bastante, digamos, compromiso y militancia también social. Entonces creo que para mí primero vinieron, ¿no? Como las ganas y la necesidad de querer transformar ciertas cosas, y después nada, después creo que llegó la abogacía, y que nada, en realidad llegó porque yo quería estudiar relaciones internacionales, pero bueno, a mi mamá mucho no le convencía la idea de que me vaya, y nada, y ahí terminé en abogacía, carrera de la cual después, digamos, me terminé, ¿no? Como enamorando, sobre todo ¿no? Como el potencial también emancipatorio que puede tener el derecho. Ya en primero o segundo año empecé primero, me acuerdo, en un CAID que dirigía Mariana Herz, que era sobre trata de personas. Bueno, y a partir de allí empecé primero a trabajar todo lo que era la cuestión de, esto en el 2009, lo que era la cuestión de situación de personas también en situación de prostitución, y eso me terminó llevando a contactar con varias referentes trans de la ciudad, que en ese momento eran como quienes eran más visibles, ¿no? En relación a lo que era situación de prostitución o trabajo sexual, porque en ese momento todavía estaban como los códigos contravencionales no vigentes. Entonces había, ¿no? Como todavía mucho tabú, mucho silencio en torno a estos temas. Y nada, me acuerdo que para mí fue como un punto de quiebre. En el marco de esta investigación, la entrevista que hice, que fue a Marina Quinteros, que era una referente trans de Santa Fe, que bueno, justo ayer fue su cumpleaños, así que bueno, siempre recordarla porque fue para mí siempre una gran maestra. Así que bueno, me acuerdo que empecé yendo a su casa, fue la primera entrevista que hice, y yo también iba, ¿no? Como con esta idea o con ¿no? cierto formato de entender la trata de personas o ciertos problemas, y nada, y de pronto fue como, bueno, encontrarme con esa historia de vida, con esos otros recorridos que vienen, ¿no? A partir de los caminos, de los saberes, construidos con el propio cuerpo, con el territorio, y nada, eso para mí fue como muy relevante, y desde ahí es como que empezamos también a trazar como muchas líneas de esto, como de enlazar también la investigación con la extensión, porque después de esto, ¿no? Vino, por ejemplo, el tema de trabajar la ley de
de identidad de género, de ir al Senado, hacer tareas de lobby, la cuestión también del matrimonio igualitario. Teníamos un proyecto en ese momento que era para que se trabaje la identidad de género al interior de la universidad, antes de la ley, interveníamos en ciertos casos. Entonces, bueno, como que tuve como esa suerte que ya en mis primeros años de facultad pude ver, ¿no?, como esa potencialidad que el derecho tiene para la transformación. Y bueno, después desde ahí también estuve siempre vinculada al programa de género. Después, bueno, me recibí. Primero empecé como con una beca de doctorado, investigando cuestiones de violencias de género, sobre todo haciendo investigaciones más de tipo empírica. Después me dediqué, tuve la posibilidad de coordinar el espacio del área mujer y diversidad sexual de la municipalidad, lo cual también fue un proceso de aprendizaje enorme. Aparte estuvo bueno como para llevarnos esto también de la teoría a la práctica. Eso te iba a decir, digamos, desde la universidad fuiste abriéndote paso también en otros ámbitos y llevando estas cuestiones a otros lugares donde se necesitaba trabajar al respecto. Sí, y también, digo, poniendo en crisis muchas de las saberes que a veces uno trae, ¿no? Porque también, ¿no?, a veces el pasar, ¿no?, de la teoría a la práctica y encontrarse con la complejidad que muchas veces representa la construcción de las políticas sociales, y más, digo, en temas, ¿no?, también tan sensibles, donde también, digo, hay como una disputa y un construir y consensuar con grupos de los más diversos, y en una sociedad que muchas veces opone resistencias. La verdad es que fue sumamente interesante, y además creo que lo que para mí también fue como muy revelador o importante fue también esta oportunidad de trabajar más a nivel colectivo. La verdad es que tenía como un gran equipo de trabajo interdisciplinario, pero más allá de lo interdisciplinario, también con personas que no eran profesionales, y bueno, y eso también creo que fue como algo muy rico e importante, eso de poder pensar, ¿no?, como más desde lo colectivo. Y bueno, y ahora después terminé esa experiencia, bueno, y ahora incluso estoy empecé a trabajar en el servicio público también de la defensa penal, donde también estoy trabajando con la defensora provincial algunas cuestiones, digamos, de género, así que sí, me gusta como eso de seguir como en distintas búsquedas, y después también trabajo algunos casos desde mi estudio, así que... ¿Y cuáles son esos ámbitos más costosos de llegar o de poder trabajar en profundidad estas cuestiones? Digamos, en la universidad uno se acostumbra a trabajar con su equipo, con la teoría y demás, pero después cuando tiene que explorar en otros lugares, quizás en algunos, como decías recién, tienen más resistencia que otros. ¿Dónde cuesta más? ¿Dónde es más difícil poder trabajar estos temas? Si existen eso, ¿no?, esa clasificación, sí, o esa forma de identificar. Sí, a ver, yo creo que en realidad la resistencia está en todos los ámbitos, o sea, incluso acá en la universidad, ¿no? Incluso digo en espacios donde uno cree o piensa que no sé, que ya estamos como de avanzada, o que ya hemos superado ciertos debates, también está en esa resistencia. Entonces, sí, por supuesto, hay sectores, ¿no?, que tienen, ¿no?, como ciertas ideas o pensamientos, ¿no?, más conservadores, o a los cuales, digo, poner en crisis ciertas cosas implica también una pérdida de privilegios. Pero bueno, creo que esto en realidad uno lo encuentra en todos los ámbitos, pero por eso para mí también es tan importante y central el modo de construcción, de negociación y de transformación de estas cuestiones. O sea, yo creo que el desafío es pensar, bueno, sabiendo que esta resistencia va a estar, bueno, cómo dialogamos, y bueno, y creo que esto, para que también, digo, sea un proceso de desconstrucción y de toma de conciencia real, y no, digo, una mera reproducción del discurso políticamente correcto, que claro, si no es lo que muchas veces está pasando. Bueno, creo que hay que aprender, ¿no?, como a posicionarnos, digo, desde esta mirada con la que estamos luchando, sabiendo que esa resistencia existe, implicando, ¿no?, también lo complejo que es para un montón de personas esa desconstrucción, y bueno, y ahí tratando, digo, de apostar al diálogo, a veces a la escucha, a veces permitirnos silencios, a veces permitirnos, ¿no?, también la interpelación, porque también creo eso, ¿no?, creo que los feminismos y la mirada de género es una mirada crítica. Entonces, bueno, creo que en tanto mirada crítica siempre es importante, ¿no?, estar habilitados a
Claro. a esa escucha. Y sí, y yo creo que la visibilidad de los temas es una cuestión importante también. Mencionabas que desde chiquita, por ahí cuando eras más chiquita no se hablaba tanto del tema o no se ponía muy públicamente o se exponían públicamente estos debates. Bueno, eso fue cambiando al punto, por ejemplo, de que hoy Naciones Unidas ya configuró como en sí mismo un objetivo, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que justamente aborda esto, ¿no? La igualdad de géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Esto tiene que ver con esta, digamos, necesidad de lucha y necesidad de ser visible estos debates de los que hablás. ¿Por qué Naciones Unidas configura o establece como un objetivo en sí mismo la cuestión de género? ¿Por qué te parece que lo hace? Bueno, yo creo que en primer lugar lo hace por la lucha que me parece que el movimiento de mujeres, de los feminismos y de la diversidad viene dando a nivel, digamos, mundial ya hace varias décadas, ¿no? Entonces yo siempre creo que nunca hay que deslindar, ¿no?, todas estas conquistas legales o institucionales de la militancia que tienen detrás. Sobre todo digo, cómo han contribuido en esto ámbitos de comité de expertas vinculados, por ejemplo, a la convención, ¿no?, de la CEDAW, del MECSEBI, el rol que han jugado muchas organizaciones, digo, en casos paradigmáticos, por ejemplo, acá en el ámbito interamericano, no sé, el caso de Belén do Pará, el caso de María da Pena, digo, por dar ejemplos. La fuerza que ha tomado, digo, el movimiento de Ni Una Menos, y que también, digo, ha tenido otros ecos, digo, a nivel mundial, y que hablan de esta transnacionalización, ¿no?, del feminismo, y este uso estratégico que de la globalización supo hacer el feminismo. Creo que es como, ¿no?, como bueno, el primer móvil. Bueno, ¿y por qué? Por esto, ¿no? Porque justamente se ha revelado, ¿no?, y se ha hecho visible esta discriminación, digamos, y desigualdad estructural. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con el deber, ¿no es cierto?, de reparar, ¿no es cierto?, de los estados, y también tiene que ver con que, si bien siempre, digo, la perspectiva de género se pensó como un objetivo o como una cuestión más transversal a todos los objetivos, porque es cierto que, ¿no?, que la mirada de género tiene que estar atravesando, ¿no?, los objetivos vinculados a la educación, a la salud, al medio ambiente, etcétera. Cierto también es que se tomó la definición de que existe un objetivo concreto, porque también, no obstante, ¿no?, este aparente avance normativo y social, también es cierto que las violencias se siguen recrudeciendo. Entonces, yo creo que también la mención explícita de este objetivo tiene que ver con que, no obstante la estrategia de transversalidad y de entender de que el cambio real se da, bueno, realmente removiendo, digamos, todas estas desigualdades estructurales y con el cambio cultural y educacional y apostando a la educación sexual integral, a las nuevas generaciones, etcétera. Cierto es que también hay que tener acciones estratégicas y positivas para revertir, ¿no?, sobre todo estas desigualdades y violencias extremas que tenemos hoy. Entonces, cuando este objetivo habla, por ejemplo, de la trata de personas, de las desapariciones forzadas de niñas y adolescentes, cuando se habla, por ejemplo, de la cuestión, digo, de los femicidios, son, digo, violencias extremas y que hoy están sucediendo y que están aumentando en muchos lugares del mundo, y que también, digo, se han visto recrudecidas por ejemplo, con la cuestión esta de la pandemia, sí, pero también, digo, con otros conflictos que se están dando a nivel, digamos, internacional. Más allá, digo, esto de las violencias extremas, que creo está bien, digamos, que se reconozca, digamos, como tal por la especificidad que tienen este tipo de violencias, ¿no?, que tienen como causa y efecto esta desigualdad estructural, ¿no? Entonces, y esto es importante también, esto lo dice el Comité de Seguimiento de la CEDAW, ¿no? Las violencias por motivos de género contra las mujeres son un problema más social y estructural, y son un problema político más que un problema individual, ¿no? Por eso es la importancia que tiene no quedarnos o hablar solo de víctimas o agresores, sino realmente, ¿no?, contemplar, ¿no?, esta desigualdad y discriminación estructural que subyace y posibilita, ¿no?, estas formas de violencia. Pero después este objetivo también, digo, habla de otra serie de cuestiones, como decías. Creo que aborda una de las cuestiones que para mí son centrales para avanzar hacia una igualdad real, por ejemplo, la cuestión de la distribución de las tareas de cuidado. O sea, creo que ahí todavía hay como un contrato sexual, ¿no?, que todavía no
no hemos desmontado, o al menos digo acá en lo que es, ¿no es cierto?, el sur global, la cuestión digo de la carga que seguimos teniendo, ¿no?, las mujeres en relación al trabajo doméstico, en relación a los cuidados, la falta de políticas de apoyo a los cuidados, sigue siendo un tema pendiente. Y bueno, creo que esto también digo tiene un impacto directo en la feminización de la pobreza, y creo que bueno, que tampoco hay posibilidad de erradicación de la violencia si no hay autonomía económica, y también digo si no hay autonomía política, en esto también que decías vos de la importancia que tiene también la participación, ¿no?, de las mujeres, también de personas LGBT, ¿no?, en instancias de decisión y participación política que históricamente estuvieron vedadas, y no solo digo mujeres en un sentido biológico, sino sobre todo creo que de feministas y de personas también con perspectiva de género, digo, para no caer ahí nuevamente en Y bueno, y es inevitable volver a remitirme a tu infancia, ¿no? Cómo la describís, como el origen de estas inquietudes que te surgieron con respecto al tema. Entonces también pienso en la educación de las infancias, o sea, el rol fundamental que tiene la educación en todo esto, en poder de construir o ayudar a estos procesos, ¿no?, de cambio en la forma de encarar estos problemas. ¿Cómo ves esta situación, digamos, a nivel diagnóstico de la educación hoy? Estoy hablando de primaria, de secundaria y obviamente universitaria. ¿Cómo se está manejando o cómo comenzó a permear este tema de género en los niveles iniciales de la educación y qué, de alguna manera, expectativas se tiene con respecto a eso? Bien, bueno, yo creo que una de las cuestiones centrales tiene que ver con la necesidad, particularmente digo de acá de la provincia de Santa Fe, de que se apruebe la Ley Provincial de Educación Sexual Integral. De hecho, hace un par de días salió la noticia de que había caído el proyecto, ¿no es cierto?, en el Senado, y creo que eso es grave, ¿no? Porque justamente me parece que, por ejemplo, todo lo que fue el debate que se dio en torno a la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, dio cuenta de cómo una de las grandes estrategias, digo, de prevención y de cambio tiene que ver con la educación sexual integral. Entonces, bueno, creo que hay que avanzar, ¿no?, en la aplicación, digamos, la aprobación, digamos, de esta normativa, en que también se dispongan los recursos, digamos, necesarios, porque también sabemos que con una reforma normativa solo no alcanza, sino que también supone, ¿no?, toda una inversión, digamos, de recursos. Creo muy importante también que se trabaje de un modo contextual, acompañando a los distintos, digo, equipos docentes, las distintas, ¿no es cierto?, escuelas. En este también, digo, no se puede tampoco, me parece, ser lineales o homogeneizar. También se encuentra de todo, o sea, se ve por un lado muchas docentes muy comprometidas, qué sé yo, está por ejemplo lo que es la Organización de Docentes Feministas de Santa Fe, que vienen haciendo como una tarea súper interesante en este sentido, que vienen incluso el foro también por la ESI, que viene activado. Hay todo un movimiento, ¿no?, como social y comunitario que viene apostando, ¿no?, a estas cuestiones. Después también hay muchos sectores donde se encuentra mucha resistencia, por supuesto que también está todo el debate con las escuelas, ¿no es cierto?, confesionales. Entonces, nada, creo que es un debate que incomoda, creo que también por los intereses, ¿no?, con los cuales se entrecruza. Pero bueno, yo creo que es central, sobre todo entendiendo el rol que la política pedagógica y educativa cumple en materia de derechos humanos, porque cuando hablamos de educación sexual integral, digo, estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no?, que tiene que ver con, no sé, las formas de vincularnos, la capacidad, digo, de expresar emociones, la posibilidad de detectar violencias. Pensemos, por ejemplo, la importancia que esto tiene para la detección de los abusos, por ejemplo, sexuales infantiles. Tiene que ver también con que las niñas, adolescentes puedan hablar de estas violencias, por ejemplo, domésticas que atraviesan. A mí, por ejemplo, me pasó estando en la Municipalidad de Santa Fe que, bueno, muchas de las situaciones, digamos, que acompañábamos, en realidad se detectaban a partir de eso, ¿no?, a partir de una maestra, a partir, digamos, de un docente que escuchaba a ese niño, que generaba esas instancias, y alguien que se animaba a contar, ¿no?, las cuestiones que estaba transitando. Creo eso, que también hay mucha gente comprometida en el territorio con estas problemáticas,
pero que también es muy importante que haya medidas, digo, de protección adecuadas. O sea, creo que en esto, por ejemplo, el caso de Vanessa Castillo, nada, fue como, ¿no?, un caso que dejó, ¿no?, como una herida abierta, ¿no?, en nuestra sociedad. Hoy también, digo, está Silvia, su hermana, peleando por lo que es la ley Vanessa, que tiene que ver con esto, ¿no?, con la protección, ¿no?, también de quienes denuncian y se comprometen en estos recorridos. Y también me parece como un tema importante. La cuestión también, digo, del derecho a la identidad de género, a la expresión sexual. O sea, en esto también, digo, las violencias que todavía sigue afectando a niñas trans, lesbianas, gays. O sea, nada, creo que la educación sexual integral nos va a permitir ser más felices. Es como así de fácil para mí. Claro. Sacarnos ciertas opresiones. Exacto. Y a nivel de universidad es un actor fuerte también que está haciendo mucho en cuestiones de género, nuestra universidad. ¿Cuáles serían de alguna manera los hitos o los logros, las conquistas más importantes que destacarías en el trabajo que viene realizando? ¿Desde hace cuándo también? Bien, bueno, una de las cuestiones que me parece centrales, por un lado era esto, ¿no?, de haber sido pioneras en la creación, digamos, del programa de género desde hace, ¿no es cierto?, 20 años, y sobre todo el programa de género como un programa de extensión, porque esto tiene que ver con que desde un primer momento se pensó no solo las acciones de género al interior, digamos, de la universidad, sino sobre todo a la universidad, digo, en su rol de extensionista y en trabajo, digo, con la comunidad. Por eso es que hablaba hoy también de, bueno, de cómo hemos sido parte y participado de un montón también de luchas y debates y construidos con organizaciones, porque creo que también los saberes y las construcciones feministas van por ahí, ¿no? Como, bueno, difícil. Si no, es como hasta una de las grandes críticas que se le suele hacer, ¿no?, como al feminismo más académico. Entonces, por un lado, esto como del diálogo constante y el ida y vuelta con la sociedad creo que es fundamental. Después creo algunas cuestiones que han sido importantes, esto que decía, el reconocimiento a la identidad de género, incluso, ¿no es cierto?, antes de la ley, la sanción, ¿no es cierto?, del protocolo, por ejemplo, de violencias. Ahora la cuestión de la implementación, digamos, de la ley Micaela. Creo igual que falta mucho. O sea, creo que sí, estoy bastante optimista con el movimiento que creo la ley Micaela despertó y va a empezar a generar. O sea, en este sentido estoy convencida, digamos, de que la ley Micaela es más un punto de partida que de llegada, pero bueno, me parece que, ¿no?, que sembró, ¿no?, un montón como de inquietudes, de tomas de conciencia. Y bueno, creo que ahora como los grandes desafíos tienen que ver con, por un lado, con esto, ¿no?, con una efectiva transversalización de la perspectiva de género en todas las carreras. O sea, yo creo que lo que es importante, ¿no?, también pensar a la universidad así, ¿no?, o sea, y sobre todo a la universidad pública, ¿no?, o sea, no solamente como in situ, digo, en el momento en que somos como comunidad universitaria, sino sobre todo pensar la responsabilidad que la universidad tiene en la formación de profesionales, ¿no? Entonces, en una sociedad que tiene una desigualdad de distribución de la vulnerabilidad, del poder, del saber, donde sabemos, digo, que también hay ciertos privilegios, ¿no?, que tienen que ver con lugares estratégicos que detentan profesionales, digo, ya sean médicos, médicas, ya sean, no sé, los abogados, que tenemos un poder judicial, un poder, digo, completo, abogados, trabajadores sociales, o sea, etcétera, digo, todas las carreras, el hecho, digo, de ser profesionales nos sitúa en un lugar de privilegio y estratégico. Entonces, bueno, creo que ahí tiene que haber, ¿no?, como un fuerte compromiso en la transversalización de la perspectiva de género, para que estos graduados y graduadas sean también, ¿no es cierto?, agentes, ¿no es cierto?, del cambio, y sobre todo para que no sigan reproduciendo mayores desigualdades. Entonces creo que habrá que hacer un trabajo muy fino al interior de los planes de estudios, de las cátedras. Creo que ahí también me parece que el movimiento estudiantil va a jugar un rol importante, porque creo que las nuevas generaciones también, ¿no?, están interpelando y sobre todo desnaturalizando ciertas cosas que suceden. Eso lo vemos, por ejemplo, con esto de la puesta en funcionamiento del protocolo de violencia y ciertas, ¿no?, cuestiones que se empiezan a hacer visibles y que antes tal vez estaban naturalizadas. Así que bueno. Y en este marco, justamente, bueno, recientemente hubo elección de decanos y decanas en todas las facultades y se dio una situación muy particular e histórica
de paridad de género. Hay muchas decanas ahora, incluso en facultades que tradicionalmente se las ha asociado con los varones, ¿no? Con un predominio de los varones. ¿Es casualidad? ¿O es parte del proceso? No, yo creo que es parte del proceso, parte de la conquista. Puedo hablar, no sé, de mi facultad. Digo, no puedo pensar a la decana, sino, por ejemplo, a partir de también, digo, todo el recorrido que viene, por ejemplo, teniendo la red de profesoras de Derecho, y así como en la red de profesores de Derecho, en todas las facultades también, digo, hay docentes, ¿no? También mujeres que se han movilizado. Cuando se discutió el estatuto también allí se incorporó, ¿no?, la cuestión, digamos, de género y se empezó a hablar. O sea, no, para mí tiene que ver, por un lado, digo, con la lucha al interior de las universidades, de un montón de docentes, de investigadoras, de estudiantes que vienen denunciando esta desigualdad también, ¿no?, en el ámbito universitario. Y también, bueno, creo que tiene que ver con que la universidad tampoco se puede anquilosar y ser ajena a las interpelaciones, ¿no?, de todo esto que está pasando en la afuera y de toda esta movilización social, ¿no? Esto de la paridad, digamos, se está imponiendo, y bueno, y creo que va a ser realmente una oportunidad estratégica para poder avanzar, ¿no?, en muchas de estas cuestiones, no por una cuestión también nuevamente biológica de que son mujeres, sino porque justamente son personas que, por ser mujeres, atravesaron muchas de estas violencias, discriminaciones y desigualdades que estamos enunciando en sus recorridos estudiantiles y académicos. Entonces eso tiene que ver con la aprehensión, ¿no?, de ciertos saberes y experiencias, y la empatía, ¿no?, sobre todo con ciertos temas, a partir de esto, ¿no?, de haber atravesado esta opresión y haber estado, digamos, en ese lugar. Entonces, yo no tengo duda de que va a significar, me parece, como se van a acelerar, creo que muchos de estos cambios, y va a ser sobre todo esto, que se le pueda dar centralidad, ¿no?, a muchos debates y temas que tal vez hasta ahora estuvieron como un poco desplazados, digo, en la agenda de la gestión. Yo creo que es importante avanzar sobre todo ahora eso, en la transversalidad. Digo, el programa de género fue importante, el protocolo de violencia fue importante. Digo, estas acciones específicas y estratégicas son importantes, pero creo que ahora como que el gran desafío tiene que ver con esto de realmente lograr una transversalidad y un compromiso en cada una de las políticas. Excelente, muy claro, Paula. Muchísimas gracias por compartir todo este trabajo que venís realizando en estas cuestiones que son tan importantes y vitales, ¿no?, para nuestro desarrollo como sociedad. Así que bueno, hasta pronto y muchos éxitos en los próximos desafíos. Gracias, Mariana.